mediodía, gente. Buen mediodía, ¿cómo andan? ¿Qué cuentan? Sí, los persas, este mediodía con nosotros irrumpen aquí en la 30, aquí en Radio Nacional. Una jornada muy especial, muy particular. Momentáneamente cesó la lluvia, siguen varias rutas cortadas y sigue toda esta situación realmente compleja y dolorosa, que involucra a muchos compatriotas en lo que tiene que ver con los desplazamientos, en lo que tiene que ver con las inundaciones, en lo que tiene que ver con los desplazados, en lo que tiene que ver con algo que, si bien se ha avanzado tímidamente en varios departamentos, a propósito de reubicar en zonas inundables, estamos lejos todavía de una solución que, por supuesto, cada vez que golpea a mucha gente, pero a quien golpea más duramente es a nuestra población, a nuestros compatriotas en situación más precaria, en situación más humilde. Un mediodía muy especial. Pensábamos detenernos a propósito de este material que ha reeditado Banda Oriental, Historia de la Sensibilidad en el Uruguay. Hay una dificultad para el contacto con el profesor Gerardo Caetano. Vamos a aprovechar, está allí Matías en los controles, intentando la comunicación, pero vamos a aprovechar, y hablando de la sensibilidad, el próximo sábado, y tiene que ver con parte de nuestra historia, tiene que ver con parte de nuestra sensibilidad, en lo que es la casa, sí, sigue siendo la casa, pero en lo que fuera, en su momento, la casa, el domicilio de Redi Reisi, un personaje tan particular, tan especial en la República Oriental del Uruguay, una casona con todas las características de las construcciones coloniales, dentro del Montevideo amurallado. Por suerte, esa injusta, más allá de la linda canción que habla de la piqueta fatal del progreso, la piqueta fatal del progreso está buena cuando genera algo mejor que lo que había o se adecua a una nueva realidad. Cuando absurdamente tira abajo algo para construir un mamarracho, una caja de zapatos, por ejemplo, con balcones, es un absurdo. Es un delito, es algo que penosamente sigue aconteciendo. La casa, una de las casas donde escribió algunas de sus obras más memorables, de Redi Reisi, allí en Juan Carlos Gómez 1420, zafó de esa absurda piqueta. Una casa magnífica, patrimonio histórico, una claraboya, dos claraboyas, pero una, la principal, que da la bienvenida. Va a ser nuestro punto de encuentro. Si gustan, el próximo sábado va a ser marco de una transmisión muy especial, muy particular. Pero les decía que pretendíamos el contacto con el profesor Gerardo Caetano. Creo que lo tengo en línea. Caetano, buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿qué tal? Bueno, muy bien, muy bien. Hablando de sensibilidad, estaba contando porque el sábado con la rueda de Mariando estábamos transmitiendo Juan Carlos Gómez 1420, Espacio Matriz, una de las casas donde viviera Redi Reisi. Pero hoy nos convocaba un trabajo muy especial, muy particular, la cultura bárbara, el disciplinamiento, el raconto de dos vertientes de la historia de la sensibilidad en Uruguay. Recién, mientras guardaba el contacto con usted, mire cómo son las comunicaciones. En el Twitter, Alberto Silva Huy, Pablo Castilla dice: un libro hermoso, la pluma de Barrán te transporta de forma magistral hacia el siglo XIX. Y usted, que nos decía el sábado, se considera un discípulo, un alumno privilegiado de Barrán. ¿Cómo está viviendo esta reedición? Y bueno, como un acto de estricta justicia, como el alborozo que produce la permanencia de un magisterio que no terminó con la muerte de José Pedro, sino que persiste,
No es, como decíamos el sábado, no es nada frecuente que un libro, bueno, tenga una 25ª edición. Sí, insólito. Y yo creo que esto revela muchas cosas. El oyente lo dice muy bien, la pluma de Barrán era una escritura muy, muy especial. Era una escritura que combinaba rigor con belleza, una escritura que combinaba profundidad con la capacidad de llegar a muchos lectores y muy distintos, y de provocar esa fascinación que debe provocar todo historiador que se precie, que es un viaje al pasado, para lo cual se necesita tener mucha imaginación y poder provocar un viaje que es un viaje imaginario, pero que cuando realmente lo podemos hacer, y sobre todo de la mano de un narrador como José Pedro Barrán, bueno, es maravilloso. Y ser capaz de portar a narrar Alquimia, donde por un lado está toda la formación académica, toda la formación rigurosa, histórica, pero por otro lado todo ese relato que permite no sea un texto aburrido, únicamente para entendidos, y llegue a todo el mundo, y todo el mundo lo comprenda. Eso está, claro, es muy bueno, ¿no? Tú fíjate, por ejemplo, cómo en este libro, sí, sobre todo en el primer tomo, aun cuando ahora se reeditan los dos tomos juntos, lo cual es una ventaja. Sí. En el primer tomo, La cultura bárbara, el primer capítulo, recuerdo, daba 4 o 5 pinceladas que luego fundamentaba y desarrollaba, pero que te transportaban digamos, a la banda oriental de finales del siglo XVIII y la primera mitad larga del siglo XIX. Entonces decía, por ejemplo, una geografía sin reglas. Decía, una demografía de excesos. Decía, un mundo con la libertad de los de abajo. Decía, un mundo en donde imperaba la baratura del alimento. Un mundo en el que primaba el valor de uso y no el valor de cambio del ganado. Un mundo en el que imperaba la emocionalización, la sentimentalización de la vida. Bueno, y seguía con esos trazos, y tú te metías en un viaje que te llevaba a aquel territorio hace casi 200 años. Y comenzabas a entender de otra manera aquellas figuras. Y lo hacías con eso que provoca la historia. Si es buena historia y está bien relatada, la historia te puede hacer contemporáneo de un hombre que ha vivido en otro tiempo. Por ejemplo, te puede hacer contemporáneo de Artigas. Contemporáneo. Te puede generar un diálogo en el que sin anacronismo, sin que tú le impongas a Artigas el tiempo presente, sino entendiendo a Artigas en su tiempo o en su contexto, tú puedes dialogar con Artigas y con el pueblo artiguista y con el pueblo de aquella época. Tú puedes entender la peripecia de un gaucho y puedes discernir con mucha claridad la diferencia entre un gaucho, hijo del mestizaje, un negro esclavo y un indio, que no eran pasibles de ser articulados bajo una sola categoría homogénea, sino que tenían perspectivas culturales, en algunos casos hasta civilizatorias, muy diferentes. Entonces eso, bueno, es la magia de Barrán, que después, por otra parte, en ese mundo comienza a entrar en temas muy muy especiales, que por otra parte la historiografía uruguaya no había transitado mucho. Por ejemplo, el tema de la muerte, de cómo se vivenciaba la muerte en aquel territorio. Y entonces, por ejemplo, te narra
la muerte vivida en comunidad, no la muerte a la que estamos tan acostumbrados, que se busca sacar de la comunidad y que se busca vivir de la manera más íntima y hasta solitaria posible. ¿Cómo eran los cementerios? La mayor parte de las cuales eran cementerios privados. Muchas familias del medio rural a sus familiares en el entorno de la casa, lo cual incluso llevaba a que, las iglesias, como hasta el día de hoy lo vemos, no solamente tenían cementerios contiguos, sino que muchas veces se enterraban adentro de la capilla, cosa que en alguna oportunidad se hacía dentro de las casas. Por supuesto, no había empresas fúnebres, que es un fenómeno de mucho éxito económico, pero que vino con el siglo XX, finales del siglo XIX hay alguna, pero sobre todo tiene que ver con ese disciplinamiento del lugar de la muerte, que entre otras cosas saca la muerte de la comunidad, de esa vivencia en comunidad, y busca exorcizar la muerte con ritos que la sacan de la casa y que incluso de alguna manera generan como una ritualidad que evita problemas, porque la muerte es un problema. Bueno, allí habían dos nociones de la muerte, y eso Barrán lo contaba, y el tránsito entre una y otra, maravillosamente. En una sociedad como aquel territorio de lo que él llama el Uruguay bárbaro, en donde él decía, todos eran profesionales de la muerte, porque la muerte era una presencia muy cotidiana. Se moría mucho, fíjate que la mitad de los niños nacidos morían antes del año de vida, por problemas de higiene. Y la expectativa de vida era una expectativa muy inferior a la actual, era una expectativa que promedialmente rondaba los 30, 40 años. Artigas, por ejemplo, fue un ejemplo de longevidad extraordinaria para la época, porque murió a los 86 años. Era realmente una figura muy longeva para aquella época, que era mucho más joven. Entonces, bueno, esa pluma que puede desplegar sobre temas tan fascinantes, ese viaje imaginario, ¿no? Y que puede provocar tanto, ¿no? En el mejor de los sentidos. ¿Y cómo logró esa pluma salir de Uruguay? Porque uno puede entender esto que estás planteando tú con sabiduría, esta 25ª edición que aquí nos puede atrapar, y quien no conoce el libro diga, qué bueno para entender cómo somos ahora. Pero ¿cómo logra un libro de historia de este pequeño país salir de fronteras, como salió el trabajo de Barrán? Y bueno, es aquello de quien narra bien su pago descubre el mundo, ¿no? Barrán, que era poco dado a viajar, entendámoslo bien, era muy dado a viajar, pero no para trabajar, no para participar en seminarios, ¿no? Él viajaba con su esposa a escuchar música, era un melómano, un melómano absoluto, absoluto. Entonces, bueno, eso lo fascinaba, pero no era dado en modo alguno a, esto que hoy forma parte del oficio, que es, participar en seminarios internacionales, tener una inscripción académica en redes internacionales. Era otra época también. Sí, sí. Pero Barrán, esto, digamos, no aportaba mucho en esa perspectiva. Lo mismo que la mayoría de los historiadores de su tiempo. Y sin embargo, su obra fue muy conocida, sobre todo, por ejemplo, en la Argentina era un clásico. Pero polémicas también, ¿no? Claro, porque Barrán
que tenía una visión muy cosmopolita, hasta muy internacionalista, que le venía no solamente desde sus ideas, sino también desde su apertura como lector, desde su apertura como ciudadano. Sin embargo, era un hombre profundamente uruguayo, uno de los uruguayos más entrañablemente uruguayos que conocí. Adoraba al Uruguay, quería el Uruguay, le encantaba el Uruguay. Y muchas veces, un poco en serio, un poco en broma, construía el Uruguay, viste que todos nosotros requiere un otro. Sí, señor. Y bueno, el otro de Uruguay es Argentina y particularmente Buenos Aires. Claro. Iba muchísimo a Buenos Aires, sobre todo para escuchar música, que hay muy buena música en Buenos Aires. Pero siempre jugaba, y me acuerdo que nos reíamos mucho en nuestras conversaciones, con esa alteridad de la Argentina respecto al Uruguay. Entonces, eso llevaba a que, bueno, viviera muchas polémicas con grandes historiadores argentinos. Te estoy hablando de Tulio Alperindongui, tal vez el gran historiador argentino de los últimos 60, 70 años, y uno de los grandes historiadores latinoamericanos del último siglo, que falleció hace apenas un año, el año pasado. Y sin embargo, bueno, ahí había polémica. Y era muy interesante ver la polémica porque eran dos grandes, muy diferentes, muy distintos, pero los dos muy sabios, muy sabios. Pero entonces, la obra de Barrán, por ejemplo, Barrán y Nahún fueron depositarios de un premio por su obra Valle de las Estaciones del Imperio Británico, que es el premio Clarence, que es un premio norteamericano, de los premios más prestigiosos en el campo de la historia. Bueno, te puedo asegurar que lobby cero. O sea, que quienes le dieron el premio habían leído esos 8 tomos de manera fascinante y los distinguieron dentro de centenares que obviamente tenían muchísimo lobby. Los primeros sorprendidos fueron Barrán y Nahún. O sea, que esa obra trascendió fronteras por su calidad. Y era una obra que hablaba sobre el Uruguay. Barrán siempre se resistió, a pesar de que permanentemente en sus libros está la referencia, que además nos la reivindicaba mucho. Él decía, un historiador debe leer literatura. Por supuesto que debe leer ciencia política, sociología, economía, pero debe leer literatura. Y, por ejemplo, Flaubert, ¿no? Es un clásico en las obras de Barrán, al punto de que nunca entendí mejor a Madame Bovary que leyendo los libros de Barrán. ¿Por qué? Y bueno, porque Barrán era uno de esos seres que cultivaba una perspectiva cultural muy amplia, muy diversa, muy plural, que bueno, a los que cada vez, por lo menos yo, he hecho más en falta. Hoy el marco cultural de los investigadores, bueno, es muchísimo más pequeño, y es una de las cosas que uno trata de, recogiendo el legado, trata de promover. ¿Cómo podés entender América Latina si no has leído Los Pasos Perdidos? ¿Cómo? No se puede. ¿Cómo podés entender a Paraguay sin haber leído Augusto Roa Bastos? ¿Cómo podés entender, por ejemplo, la transformación en el rol de la mujer en el siglo XIX, en Europa, pero también en América Latina, en Occidente, sin haberte de alguna manera conmovido con Flaubert, o con Balzac, o con Chéline, que eran autores que Barrán leía? Por supuesto que también leía teoría. Por ejemplo, fue un lector voraz de Foucault, que también está en sus obras, su reflexión sobre el poder. O sea, él, como todo buen mago, y los historiadores tenemos que ser magos,
Lo que ocurre es que cada vez más tenemos que ser magos mostrando los trucos y seguir fascinando, ¿no? Lo cual es una cosa rara, pero es un poco el desafío del historiador. Barrán lo hacía maravillosamente. Y quien vivió sus clases lo sabe mejor que nadie, porque donde la magia alcanzaba la estatura mayor era en sus clases, donde José Pedro es como que iba remontando una cometa, y todos lo iban siguiendo, hasta que en determinado momento la empezaba a replegar. La replegaba y replegaba el hilo, y volvía al punto de partida. Y sin embargo, que había acompañado en un viaje absolutamente maravilloso. Con sus libros pasa algo semejante, y te puedo asegurar que contándotelo me conmuevo. No, y se nota, y yo te agradezco mucho por tu aporte. Que tengas buena tarde. Gracias a ti, y bueno, la mejor manera de celebrarlo es releerlo. Es navegando, sí, en algún caso, más de un oyente, leyéndolo por primera vez. Claro que sí. Un saludo. Un gran abrazo. Chao. Otro para ti. El profesor Gerardo Caetano, gente, este mediodía con nosotros. Quien quiera continuar este diálogo, está en todas las librerías. Historia de la sensibilidad en Uruguay, la cultura bárbara, el disciplinamiento, 2 libros en uno, en esta reedición de Banda Oriental. Y realmente lo sentí muy emocionado al profesor Gerardo Caetano hablando de quién fuera su profesor.